Buen día, ¿cómo están? Vamos a hacer un resumen profundo, intenso, y vamos a hablar de los tendones. Exactamente, los tendones. ¿De dónde están los tendones? Bueno, primero, ¿qué es un tendón? O sea, el tendón es la parte que va desde, es una parte del músculo, pero es la parte que une el cuerpo carnoso, que es la parte roja de los músculos, al hueso. Por ejemplo, si uno piensa en qué tendones, hay en todos los músculos tendones, pero los que la gente más conoce son el tendón de Aquiles, que está en el tobillo. Hay otros tendones en el pie, como el tendón del tibial posterior, los tendones de las manos, que uno puede hacer tendinopatías hoy en día por la utilización de equipos electrónicos, por ejemplo el WhatsApp, están todo el día con el movimiento de las manos, entonces se puede hacer lesiones de los tendones. Los tendones del codo, ya hemos hablado, tendón del codo del tenista y el codo del golfista, que también se pueden ver estos problemas en las amas de casa cuando retuercen el trapo, es decir, no es solamente de los deportistas estos. Los tendones de los hombros, en el famoso manguito de los rotadores o manguito rotador, en la cual hay 4 tendones, el supraespinoso es el que más se lesiona, después hay otro subescapular, infraespinoso y redondo menor, que son los otros tendones, y después en la rodilla, por ejemplo, el tendón del cuádriceps, el tendón rotuliano, los tendones de algo que tiene un nombre hasta divertido, se llama tendones de la pata de ganso, que están del lado interno de la rodilla, son 3 tendones más, es decir, los tendones están en todo el cuerpo, y permiten y ayudan al movimiento, es decir, porque de ahí se tracciona el músculo. ¿Qué le pasa al tendón cuando empezamos a sentir dolores? Bueno, entonces ahí es cuando nosotros hablamos de tendinopatía. Tendinopatía indica una afección o problema de un tendón. Y hay 2 palabras que tenemos que conocer, una es lo que se conoce como tendinitis y otra palabra es lo que se llama tendinosis. El sufijo itis habla de inflamación, es decir, que uno diría la inflamación del tendón. Una tendinitis, es lo que la gente dice, tengo una tendinitis de. Generalmente no son tendinitis, salvo los tendones que están recubiertos. Ejemplo, en la mano hay una enfermedad que se llama tendinitis o tendinitis de Decker-Vein, que se ve en la mano, en la cual el tendón tiene vaina, entonces ahí se inflama. Generalmente los tendones se pueden inflamar un poco, pero lo que más les pasa es que su estructura se va alterando de a poco. Es como el colágeno se va modificando y lo que tienen esas personas es una tendinosis. Si uno lo biopsia el tendón, no hay inflamación. Hay fibras de colágeno de mala calidad. Entonces se llama tendinosis. Pero todo el mundo le dice tendinitis. Entonces cuando uno habla de tendinitis, generalmente es una tendinosis. Y como nosotros con el examen no le vamos a hacer una biopsia al tendón para ver si tiene una tendinosis, le llamamos genéricamente tendinopatía, que engloba todos los problemas de los tendones. ¿Cuándo aparece una tendinopatía? Bueno, básicamente uno habla de una sobrecarga aguda. Ejemplo, ¿qué es una sobrecarga aguda de un tendón? Un dolor detrás en los tendones de los isquiotibiales en un futbolista. Ejemplo, Messi, que se lesionaba siempre los tendones de la corva, que se llaman, de los isquiotibiales. ¿Cómo se sabe si la lesión no es muscular, si es de tendón? ¿Cómo lo diferenciás? Bueno, eso se diferencia mediante 2 formas. Uno es el examen físico y cómo ocurrió la lesión. O sea, uno lo revisa. Generalmente una lesión muscular, cuando es un desgarro, estamos hablando de un desgarro en este caso, tiene un complejo inflamatorio importante, es decir, que se nota que está inflamada la zona, se hincha, a veces se hace un hematoma, eso es lo que uno ve, y después mediante una ecografía. Generalmente con la ecografía de partes blandas, que se llama, eso se ve muy fácilmente. Si tiene un desgarro, se ve la lesión de la fibra muscular, y si tiene una tendinopatía, se ve el tendón engrosado, un poco hinchadito, se ve lo que se llama hipocogénico. Hipocogénico significa que está alterar la estructura, es decir, que se nota muy fácil. Y en casos más avanzados, que no se llega a ver con la ecografía, se puede pedir una resonancia. Pero generalmente con el examen físico y la eco es muy rápido, el diagnóstico muy hasta sencillo. Si el equipo de ecografía es bueno y uno sabe lo que va a buscar, según uno revisa al paciente, le duele el tendón rotuliano, debajo de la rótula, le hacen las pruebas de carga, se hacen pruebas especiales al examen físico, y decir, bueno, debe ser el tendón rotuliano. Ponerse el ecógrafo en el tendón rotuliano, listo, y se ve la lesión, ya está.
Es bastante sencillo el diagnóstico en la mayoría de los casos. Así que así se hace el diagnóstico. Eso sería cuando la tendinopatía es aguda o crónica. Tendinopatía aguda sería eso, una lesión aguda deportiva. Lo habitual es eso, lesión aguda deportiva. Y después tenemos las lesiones crónicas. ¿Qué sería esto? El dolor del manguito de los rotadores. Generalmente esto es más de sobrecarga crónica. Ejemplo, el jugador de tenis cuando saca, el jugador de vóley cuando levanta el brazo, la señora cuando cuelga la ropa en un lugar alto, teniendo en cuenta que el hombro a veces lo tiene en una mala posición, están encorvados, entonces cuando levantan la mano o el brazo por encima del hombro, se genera una fricción del tendón, entonces de a poquito se va lesionando. Estoy hablando del hombro, pero lo mismo pasa, por ejemplo, en el tendón de Aquiles, el corredor, o alguien que no es corredor, que está todo el día de arriba de los tacos, entonces se sobrecargan los gemelos, y los gemelos traccionan el tendón y con el tiempo lo van lastimando, y como el tendón no tiene mucha vascularización, o sea, muy poco vaso sanguíneo, tiene poca capacidad de reparación, entonces cuando se empieza a romper y no se puede reparar, de un momento al otro la cosa empieza a degenerarse el tejido, a alterarse y se empieza a alterar y después empieza a doler. Es decir, puede ser, entonces, para redondear, una sobrecarga aguda, ejemplo, pateó la pelota muy fuerte y no tiene un desbalance entre los cuádriceps y los isquiotibiales y hace una lesión del tendón, de los tendones del bíceps femoral atrás, ejemplo. Pero esto puede pasar en cualquier lado. O en forma crónica por un desbalance muscular, por una mala posición, que esto puede ocurrir en gente mayor, que no es deportista, y en los deportistas. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve? Bueno, en primer término, existe primero que reducir el factor que lo perpetúa. Ejemplo, si tenemos un problema de un manguito de los rotadores, en el cual uno de los factores más importantes que lo perpetúa es la mala posición del hombro, por falta de fuerza de los músculos de la espalda, y porque a lo mejor en todo el día de trabajo la persona está encorvada detrás de una computadora, hay que empezar a resolver ese patrón postural alterado. Ejemplo, con ejercicios de fuerza o de fortalecimiento de los aductores de escápula de la espalda y con elongación de los pectorales. Así que la gente esté más derecha. Segundo, que no esté tanto tiempo en esa mala posición. Es decir, corregir la posición o el factor del trabajo, de ergonomía, que está mal. Y eso es muy individual. Hay que verlo. Si también puede ser desde una corrección de calzado, es decir, dependiendo de dónde esté el tendón. Eso es fundamental, porque a veces haciendo eso solo, el cuerpo repara. Claro, se el corrige. Cuerpo solo trata de reparar, el cuerpo quiere reparar, pero hay que sacarle lo que lo está dañando. Lo otro que hay que hacer es ver si tiene algún déficit hormonal, ejemplo, un hipotiroidismo, o un déficit alimentario, ejemplo, poca ingesta de proteínas, poca ingesta de ciertas vitaminas. Es decir, si está mal alimentado, también no va a tener con qué reparar. Por más que corrija, si no tiene buenos ladrillos, buenos aminoácidos, es decir, que la alimentación no sea buena, no va a poder reparar. Entonces, corregir esa parte general que es para todos los pacientes igual. A lo mejor no es necesario corregir eso. A lo mejor es un deportista que eso está bien, pero generalmente a veces vemos muchas señoras mayores que no suelen estar bien alimentadas. Tienen sobrepeso por exceso de ingesta de galletitas, facturitas, y poca ingesta de huevos, carnes, verduras, a veces frutas, es decir, están mal alimentadas. Después, otras cosas que hay que tener en cuenta, los chicos que hacen los dolores en las manos. ¿Por qué? Por el celular. Solución, que no estén todo el día con el celular. Si me están escuchando la gente joven, está bárbaro, el celular es bárbaro, pero no es para estar todo el día con el celular. ¿Por qué? Porque eso genera dolores en los tendones de las manos, dolores en los tendones del codo y de los músculos, dolores de cuello, dolores de hombro. Yo a veces veo chicos jóvenes, estamos hablando 11, 12 años, y están tan encorvados. Se los ves encorvados y eso... Con los jueguitos también. Están con los jueguitos, la PlayStation, y están sentados detrás de una computadora demasiadas horas. Los problemas en la cervical que producen. Problemas en la cervical. O sea, eso lo primero que hay que hacer es sacarle ese factor de perpetuación. Entonces uno corregiría de esa forma la disfunción. Y a veces con eso se soluciona. Si además si uno hace esas medidas generales, sigue el problema y uno detecta
mediante estudios o mediante examen que la cosa no camina, o camina pero no camina lo suficiente, ahí vamos a reparar el tendón. Y la idea de la reparación del tendón es tratar de evitar lo que sea cirugías y todo ese tipo de medidas que son más avanzadas y que en ocasiones se utilizan. Lo que nosotros hacemos es inyectamos esos tendones. Ejemplo, un tendón de Aquiles dañado se inyecta ¿con qué? Con dextrosa. La técnica se llama proloterapia, terapia de proliferación. Se puede inyectar con plasma rico en plaquetas, que es factores de crecimiento. Se le saca sangre al paciente y eso se centrifuga. Eso viene una doctora a prepararlo. Y eso se inyecta en el tendón, en la zona lesionada, porque uno lo ve con el ecógrafo. Eso se ve espectacular, por ejemplo, en el codo, en el hombro, y en el tendón de Aquiles, en la rótula, debajo de la rótula, el tendón rotuliano, tendón del cuádriceps, por ejemplo, uno va, ¡pac!, y eso se hace una vez por mes o una vez cada mes y medio, y generalmente que de esa forma el tendón va reparando, y eso se nota porque la persona dice, ya no me duele, que es lo principal, y puedo volver a correr o volver a levantarse de la silla sin dolor, y además se ve el tendón ecográficamente que mejora. Y cuidándose, doctor, ¿ese tendón no vuelve a regenerarse? ¿Cómo sería así? Es decir, la persona se cuida después de hacer todo este operativo. ¿Ese tendón se vuelve a dañar? Generalmente no. Con el tiempo no, cuidándose. Si la persona, después que uno reparó el tendón, sí, cambia de hábito. Cambia lo que generó la rotura del tendón o la lesión del tendón, la idea es que eso no vuelva a ocurrir. Si la persona después no cambia lo que lo rompió, va a andar, se va a curar, pero después se va a volver a romper. Es como un auto. Si el auto sigue andando, o sea, uno repara el daño del auto, pero salvo que el auto lo dejé en la cochera, ¿viste? Si el auto sigue andando, después se vuelve a lesionar y bueno, ahí lo volvemos a reparar. No hay problema en volver a repararlo todas las veces que sea. Lo ideal sería que la persona corrija el factor que lo rompió. Si uno corrige ese factor, que sería un desbalance muscular, estar todo el día con la computadora, por ejemplo, corrige la fuerza muscular que le falta, cambia el calzado, lo que fuera, puede no volver a lesionarse nunca más. Y eso sería buenísimo. Doctor, muchísimas gracias por venir. Un tema más que interesante, sí. Tiene tratamiento, tiene una solución y obviamente hay que ir al médico, ¿eh? No busquemos otro tipo de remedios falsos. Gracias por venir, que tengas muy buena semana. Gracias a ustedes. El doctor Emilio Pastor pasó por los micrófonos de En Positivo. Why wait to say